Comenzamos entonces con esta última parte de la prescripción liberatoria. ¿Cuál es la oportunidad procesal para oponer la prescripción? Otra vez volvemos o tenemos que ubicarnos en el juicio civil. Yo le voy a presentar lo que dice la norma y después vamos a tratar de desentrañarlo en el juicio civil. Es la gran pregunta que nos hacemos. En el artículo 2552. El artículo 2552 tiene dos párrafos. El primero dice que la prescripción debe oponerse, esto es, debe hacerse valer por el deudor dentro del plazo para contestar la demanda en los procesos de conocimiento y para oponer excepciones en los procesos de ejecución. Por ejemplo, esta acción civil por daños derivados de un accidente de tránsito, ahí necesito un proceso de conocimiento, donde requiere amplitud de prueba, etcétera, y el juez se va a expedir sobre el asunto al dictar sentencia. En cambio, el proceso de ejecución, por ejemplo, en el caso de que voy a ejecutar un cheque o un pagaré, una deuda, una obligación que allí está instrumentada, el procedimiento es más breve. Entonces, el momento que el deudor tiene para contestar o hacer valer su derecho de defensa es al momento de oponer excepciones, o en la oportunidad de oponer excepciones. Y la norma termina diciendo, con respecto a los terceros interesados, estos no son los deudores, o este no es el deudor, que comparecen al juicio vencidos los términos aplicables a las partes, se dispone que deben hacerlo en su primera presentación. Vamos a ver estos dos aspectos separadamente. Entonces nos vamos a encontrar en este juicio civil donde el acreedor entabla la demanda y el juez ordena que se corra traslado de la demanda al deudor. Esta es la oportunidad que tiene el deudor para hacer valer todas sus defensas, entre ellas la de la prescripción. Esta es la oportunidad que tiene el deudor para invocar la prescripción liberatoria. No puede hacerlo después de esto, tiene que hacerlo en este momento. Luego el juez expedirá al dictar la sentencia, que puede ser en esta oportunidad, o si esta es interpuesta como una excepción de previo y especial pronunciamiento, que lo van a ver en Derecho Procesal Civil, podría el juez expedirse más o menos a esta altura, acerca de si ese crédito está prescripto o no. Pero lo que nos interesa por ahora saber que en este proceso civil el deudor debe hacer valer la prescripción en esa oportunidad. Ahora bien, ¿cuál es el plazo que tiene este deudor para contestar la demanda? El plazo en los juicios ordinarios o procesos de conocimiento es de 20 días, esto ya lo tenemos regulado en los códigos de procedimientos civil y comercial, no en el Código Civil. En el caso de los juicios sumarios es 10 días, porque son procedimientos más breves, y más abreviados aún, los juicios ejecutivos, ahí el plazo para contestar demanda es de 6 días. Pero en esa oportunidad es donde tiene que hacer valer la prescripción. Si no lo hace ahí, no lo puede hacer más, con lo cual pierde esta defensa el deudor. Bueno, ¿qué pasa con los terceros? Puede darse la situación de que piensen ustedes en la acción subrogatoria. La acción subrogatoria teníamos un acreedor del deudor que permanecía inactivo. Pensemos que
el acreedor entabla la demanda contra el deudor y otro acreedor de ese deudor que permanece inactivo, tiene interés en plantear la prescripción liberatoria que no plantea el deudor. ¿Ah? Entonces, ese acreedor podría presentarse en el juicio y hacer valer la defensa de prescripción que el deudor calla, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, como ese tercero nunca fue citado a contestar la demanda, la verdad que a él no le podemos aplicar ese plazo de 20 días o de 6 días que veíamos recién. Ese tercero solo puede hacer valer la defensa de prescripción en su primera presentación que haga en ese juicio entre el acreedor y el deudor. ¿Mm? Ahora, puede ocurrir que se trate de terceros que se denominan de intervención obligada u obligados a comparecer con el demandado, que es el deudor. Por ejemplo, la víctima entabla una demanda contra el chofer del micro, contra la empresa de transporte y cita en garantía a la aseguradora. La aseguradora, si bien es un tercero en el juicio, es citada a ese juicio en garantía. Bueno, ese tercero de intervención obligada, si tiene una oportunidad que le está dando el juez para que ejerza su derecho de defensa, que es al momento de la contestación de la demanda. Pues bien, ahí se le aplica el mismo régimen que al deudor demandado. Es al momento de la contestación de la demanda que debe invocar la defensa de prescripción. Vamos ahora a la dispensa de la prescripción cumplida. ¿Qué es esto? Fíjense ustedes en el título. Acá el curso de la prescripción se cumplió y el acreedor va a ir a pedirle la dispensa al juez, una disculpa o un perdón, este, porque con su inacción la prescripción o el curso de la prescripción feneció. Pero al juez tiene que ir a acreditarle que tuvo una imposibilidad o una dificultad de hecho que le impidió ejercer esa acción. Si no, el juez no lo va a perdonar. Acá nos encontramos frente a esta situación. El curso de la prescripción iba transcurriendo y comenzaron antes de que finalice el mismo dificultades de hecho. Por ejemplo, lo secuestraron al acreedor. Y el curso de la prescripción seguía corriendo. La prescripción se cumplió, pero el acreedor estaba imposibilitado de entablar la demanda interruptiva. En este caso, el acreedor podría solicitar la dispensa al juez y obtener el perdón. Este supuesto está regulado en el artículo 2550, que nos dice que el juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular de la acción sin dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción y el titular hace valer sus derechos dentro de los 6 meses siguientes a la cesación de los obstáculos. ¿Eh? Vamos a ir viendo entonces ahora cada uno de los requisitos para que este instituto funcione. La imposibilidad de obrar, por ejemplo, el estar secuestrado, no impide que la prescripción se cumpla. ¿Eh? El secuestro no es ninguna causal ni de suspensión ni de interrupción. Entonces la prescripción sigue su curso y culmina. Pero el acreedor no puede entablar la acción.
El acreedor entonces puede pedirle la dispensa al juez y si el juez resuelve favorablemente, borra los efectos de la prescripción ya cumplida. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que darse para que proceda esta dispensa de la prescripción? En primer lugar, debe mediar una dificultad de hecho para el ejercicio de la acción por parte del acreedor. Esta dificultad, tengamos en cuenta, debe ser seria, debe ser entendida en términos de razonabilidad. El Código de Vélez hablaba de imposibilidad o dificultad de hecho. La comisión redactora del código vigente prefirió dejar solo dificultad de hecho, pero esta dificultad de hecho debe ser razonable, debe ser seria. El ejemplo del secuestro del deudor, y ahí culmina el curso de la prescripción, bueno, es una dificultad seria. La jurisprudencia ha resuelto que también es una dificultad seria el haber sido detenido en la época de la dictadura militar y liberado durante el mismo proceso militar. Y bueno, ahí hay una dificultad, si bien puede demandar al Estado, hay una dificultad razonablemente seria en permitirle al acreedor no demandar al Estado en esa circunstancia. En segundo lugar, puede producirse la dispensa también y solicitar la misma ante el juez por maniobras dolosas que obstaculizan el ejercicio de la acción por parte del acreedor. Estas maniobras dolosas pueden ser del propio deudor. El artículo 3980 del Código de Vélez solo preveía este supuesto. Acá la norma, al no decir si la maniobra dolosa es del deudor o del tercero, se entiende que puede ser de cualquiera de los dos, del deudor o de un tercero. Pero es la misma idea, están obstaculizando el ejercicio de la acción al acreedor. Si eso lo acredita el acreedor, pues bien, el juez deberá conceder esta dispensa. También es preciso que el impedimento exista al momento del vencimiento del término de la prescripción. ¿eh? La dispensa no funciona si el impedimento cesa antes de la expiración del plazo de prescripción. Por ejemplo, el plazo de prescripción de 5 años, si en el segundo año nace este impedimento y dura un año, hasta el año tercero, hasta el tercer año, no no se daría eh, este requisito. Es necesario que el impedimento subsista al momento en que vence el curso de la prescripción, al momento en que vence los 5 años, los 3 años, el término que la ley establece. Luego es necesario que, desaparecido el obstáculo, ¿eh? Lo liberan del secuestro al acreedor, éste solicite la dispensa al juez dentro del plazo de caducidad de 6 meses que fija la ley. Fíjense, este no es un plazo, el de 6 meses de prescripción, sino de caducidad del derecho. Acá el acreedor tiene que solicitar en ese plazo la dispensa al juez y si se encuentran reunidos los extremos, el juez debe concederla. Para entenderlo bien, los 6 meses, tengan cuidado, no comienzan a transcurrir cuando culmina el plazo de prescripción, sino cuando cesa el obstáculo que le impedía al acreedor demandar. En el caso del secuestro, cuando éste es liberado. Desde que es liberado, contamos los 6 meses y ese es el plazo que tiene para solicitar la dispensa y así hacer valer la acción civil. Vamos ahora a los plazos que la ley establece de prescripción.
¿Qué dice el código vigente? El artículo 2560 dice que el plazo de prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente. Esto se modificó, fue importante la reforma, el Código de Vélez decía en este mismo lugar que el plazo era de 10 años. ¿No? Ahora se reduce a la mitad, 5 años. Fíjense ahora ustedes lo que pasó con este artículo 2560 que acabamos de leer. ¿Mm? El artículo 2560 tuvo una redacción elaborada por la comisión redactora y que elevó al Poder Ejecutivo, que terminaba en la palabra diferente. Decía lo que leímos recién, el plazo de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente. Punto. El Congreso de la Nación le agregó algo que fue verdaderamente sustancial, ¿no? O un cambio sustancial, que es sacarle el punto y poner en la legislación local. Con lo cual, la norma finalmente vigente o finalmente sancionada quedó del modo siguiente. El plazo de prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Esto provocó todo un tembladeral y todo una gran discusión y un debate muy rico entre administrativistas, constitucionalistas y civilistas durante mucho tiempo, en una discusión que todavía no se zanjó, por supuesto. Y todo alrededor de esta pregunta que comenzó a inquietar luego de esta redacción, que es la siguiente: las provincias pueden fijar plazos de prescripción de cualquier obligación. ¿Eh? Pensemos en materia de daños, los daños que sufren las víctimas que residen en Mendoza, ¿eh? Y el hecho ilícito se produce en Mendoza. ¿Puede venir una ley provincial y decir cuál es el plazo de prescripción? ¿Eh? Eh, lo que aquí hay que recordar es que todo lo relativo a la prescripción, como al derecho de las obligaciones en general, es una materia que ha sido delegada por las provincias a la nación, ¿m? Con lo cual es competencia del Congreso de la Nación dictar toda la legislación referida a ello. Esto surge del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, que dice que corresponde al Congreso Nacional dictar los códigos civil, comercial, penal, etc. Entonces las provincias pueden establecer un régimen de prescripción, pueden establecer plazos de prescripción cuando esa materia no es provincial, sino nacional. En verdad, lo que creemos es que esto hay que compatibilizarlo con el 2532, que fue también incorporado en este momento. Eh, el 2532 dice: en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Acá viene lo importante. Dice: las legislaciones locales, las provinciales, podrán regular esta última, la liberatoria, ¿m? En cuanto al plazo de tributos. Entonces, si, si hay que regular la obligación tributaria y estamos hablando de impuestos provinciales, el plazo de prescripción sí lo podría establecer ese código fiscal, sería, o esa ley local provincial en materia tributaria. Pero queda claro a partir de esta interpretación armónica de los dos artículos que las legislaturas provinciales no podrían regular otros plazos de prescripción que no sean estos. Por lo menos es nuestra postura, y esto por supuesto es muy debatible. El código también prevé un plazo específico para los daños
provenientes de agresiones sexuales a incapaces. El 2561 nos dice que el reclamo de resarcimiento de daños por agresiones sexuales infligidas a personas incapaces prescribe a los 10 años. Acá nos fuimos de 5 a 10 años. Y el cómputo del plazo de la prescripción comienza a partir del cese de la incapacidad. Acá no hay que preocuparse por el plazo establecido por la ley. En Francia, este mismo supuesto que está regulado prevé un plazo de 20 años. También el código trae un supuesto de imprescriptibilidad de la acción civil por daños. ¿Cuál es? El caso de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad. Estas acciones, dice el 2561 infine, son imprescriptibles. La comisión del Congreso que analizó el asunto, porque fue en el Congreso de la Nación que se incorpora esta norma, no la comisión redactora en el proyecto inicial, señaló lo siguiente: se observa que mientras que en el ámbito penal se prevé la imprescriptibilidad de las acciones penales por la comisión de delitos de lesa humanidad, en el ámbito civil y comercial los reclamos contra personas físicas por su complicidad con el terrorismo de Estado prescriben conforme al régimen general, al igual que los reclamos contra personas jurídicas, con el agregado de que éstas tampoco responden en el ámbito penal. Entonces, lo que el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, nos está diciendo acá es que igualemos el ámbito penal al ámbito civil y comercial y declaremos la imprescriptibilidad en esos dos tipos de acciones, las penales, que ya estaban, y las acciones civiles. Y termina diciendo, con el fin de permitir una revisión más profunda del papel de particulares y empresas durante el terrorismo de Estado, se efectuó la presente modificación. Fue la comisión bicameral que agregó este párrafo. Ahora, ¿cómo se ha comportado la jurisprudencia? Fíjense, el código es del año 2015, pero la Corte, 8 años atrás, en el año 2007, dispuso en el caso Larra, Beatty y Yáñez que la acción de daños derivados de delitos de lesa humanidad es prescriptible, ya que se trata de derechos patrimoniales, digamos, renunciables y disponibles, el derecho de la víctima de reclamar por el daño sufrido. Pero también debemos tener en cuenta que hace un año, el 9 de mayo del 2019, en un fallo muy dividido, salió 3-2, 3 por la afirmativa, resolvió de la misma manera que en Larra, Beatty y Yáñez. Esto fue al resolver el caso María Jimena Ingenieros. En ese caso también sostuvo lo mismo, que esa acción es prescriptible. Es verdad, el voto de esos 3 ministros tuvo como premisa que no era aplicable este código, sino que era aplicable el código de Vélez. Y una norma como esta antes no existía. Una cuestión también muy discutible o polémica. Vamos a las acciones de daños. El artículo 2561 dice que el reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los 3 años. Esto era totalmente diferente en el código derogado. En el código derogado distinguíamos si el daño era en la órbita contractual o en la órbita extracontractual. Si era en la órbita contractual, el plazo era de 10 años, y si era en la órbita extracontractual, el plazo era de 2 años. Ni 10 ni 2. Ahora es 3 y se unifica. También el código prevé supuestos de plazos de prescripción de 2 años. Estos están enumerados en el artículo 2562 y allí están incluidos
el pedido de declaración de nulidad relativa y de revisión de los actos jurídicos, el reclamo de derecho común de los daños derivados de accidentes y enfermedades de trabajo, eso prescribe a los 2 años, el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, por ejemplo, en materia de impuestos, acá serían nacionales, excepto que se trate de reintegros de un capital en cuotas. Este plazo, fíjense ustedes, en el Código de Vélez era de 5, no de 2. Y la Comisión Bicameral del Congreso propuso que se mantuviese dicho plazo quinquenal en materia de impuestos nacionales, provinciales o municipales. El reclamo de daños derivados del contrato de transporte de personas. Yo si voy a demandar a la empresa de transporte, hay cuidado. Tengo 2 años. Ahora, si voy a demandar al chofer, tengo 3 años para demandar. Esto también sufrió una modificación. El Código de Comercio derogado en el artículo 855 no era de 2 años, era de 1 año. Y acá hay que tener cuidado, si consideramos que la relación derivada del contrato de transporte es una relación de consumo emplazada en la Ley de Defensa del Consumidor, el plazo será de 3 años, no de 2. Entonces, acá es importante ver qué solución le damos. También es bianual la prescripción respecto del pedido de revocación de la donación por ingratitud o del legado por indignidad, y también el pedido de declaración de inoponibilidad del acto nacido del. También tienen plazos de prescripción de 1 año, que están regulados en el artículo 2564 y son todos estos que aparecen en estos 5 incisos. Vamos a la mejor noticia, que hemos terminado obligaciones 1. Con esta bolilla terminamos la materia. Mucha suerte y quedamos toda la cátedra a disposición de ustedes.